el propósito que debe tener la iglesia. Ya empezamos a hablar acerca de que la iglesia tiene que reunirse para dirimir asuntos de Estado. ¿Cuál Estado? El reino de Dios. Pero hoy quiero hablarles un poquitico más a profundidad del verdadero propósito que tiene la iglesia. La iglesia no es una productora de televisión con luces, sonidos y con toda la puesta escenográfica que puede tener en este momento. Cuando la iglesia pasa del territorio de Israel hacia Europa o hacia Asia, se convierte en un estilo de vida. Todos los creyentes tenían todas las cosas en común. Cuando la iglesia pasa de Asia hacia Europa, con los apóstoles, los primeros viajes misioneros del apóstol Pablo, entonces la iglesia toma otra concepción, se adapta a lo que ya había en Europa, y en Europa había mucha cultura. Entonces el evangelio se adapta y se convierte en una cultura. El evangelio sigue avanzando, sigue llenando la tierra, y entonces llega a África. Cuando llega a África se convierte en sonidos, se convierte en tambores, se convierte en alegría, en gozo, se convierte en un espectáculo, a lo mismo que cuando llega a América Latina. Bueno, primero llega a Norteamérica y se convierte prácticamente en un negocio. Empiezan a prosperar porque cae en plena época del capitalismo, en toda esa expansión de temas financieros. Y la iglesia entonces toma una concepción un poco más basada al tema financiero. Se convierte, dicen los sociólogos, en un negocio. Pero la iglesia no es nada de estas cosas. No es un estilo de vida, no es una cultura, no es un negocio. Cuando llega a África no son sonidos, no son temas espectaculares. Cuando la iglesia llega a Latinoamérica se convierte en un espectáculo. Porque aquí todos somos... son ferias, son festividades, todos son celebraciones. Entonces se convierte en un folclore la iglesia, porque la iglesia tiene la tendencia a adaptarse al lugar donde se empieza a establecer. Pero nada de estas cosas, como los sociólogos pueden determinar que es el propósito de la iglesia no es un negocio, no es un espectáculo, no es una productora de televisión, no son sonidos musicales, no es arte, no es ciencia tampoco, no es cultura, tampoco es un estilo de vida. Entonces empezamos a definir, ¿qué debe hacer la iglesia? Si la iglesia empieza a adaptarse y tiene todas estas facetas, cuando la iglesia llega al término gubernamental, entonces la iglesia se convierte en un ente que gobierna también al lado del tema político. Y tenemos que entender que existen diferentes montes, pero ninguna de estas adaptaciones que la iglesia tiene, o ninguna de estas expresiones de la fe, definen la iglesia o el propósito que debe tener la iglesia. ¿Me está siguiendo hasta allí? Entonces quiero que me acompañe por favor al libro de Hechos capítulo 1 versículo del 3 al 11. Hechos capítulo 1 versículo del 3 al 11. Dice la escritura, versículo 3: después de padecer la muerte se les presentó, dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Estamos hablando después de la resurrección de nuestro Señor. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca de ¿qué? Dese cuenta de esto tan importante. El Señor Jesucristo resucita y empieza a darles evidencias. Usted recordará cuando se le apareció a Tomás. Tomás, no seas incrédulo sino un creyente. Mete tu dedo en mi mano y tu mano en mi costado. No seas incrédulo sino creyente. Pruebas. Aparecía en medio de habitaciones totalmente cerradas, y ahí aparecía nuestro Señor dando pruebas de su resurrección. La gente a veces decía que era un fantasma, a veces decía que era un ángel, decía diferentes cosas, que el cuerpo se lo habían robado. Usted recuerda que esa fue una teoría de los romanos. Diferentes elementos. Por eso el Señor llega mostrando pruebas de su resurrección. Dice allí, y luego inicia un seminario de 40 días acerca del reino. Habla específicamente acerca del reino de Dios. Mire ese enfoque. Jesús resucita, se reúne con la eclesía, y lo primero que hace es: vamos a detallar temas acerca, no de prácticas religiosas de judíos, no del templo, no de los sacrificios, no del sacerdocio de Aarón. No. Vamos a hablar acerca del reino. Y 40 días el Señor se le aparece a todos los discípulos y les enseña acerca del reino. Por eso es tan importante que usted y yo, más allá de temas religiosos, más allá de temas científicos, más allá de temas financieros, más allá de temas comerciales, investiguemos y empecemos a mirar el reino. Amén.
Ok, sigue diciendo acá. Versículo 4. Una vez, mientras comía con ellos, comer es de Dios. Estaba el pastor Jesucristo enseñándole a la iglesia y dice, mientras comía con ellos, invíteme a comer. Cumplamos la Biblia, hay que ser escriturales. Mentira, eso fue un paréntesis. Una vez mientras comía con ellos les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. ¿Cuál era la promesa del Padre? El Espíritu Santo. En los posteriores días será derramado el Espíritu sobre toda carne. Sus hijos y sus hijas profetizarán, los ancianos soñarán sueños, los jóvenes tendrán visiones. Sobre siervos y sobre siervas será derramado el Espíritu. Esa era la promesa del Padre que está en el libro de Joel capítulo 2. Y Jesús ya les había hablado acerca del Espíritu. Pero cuando venga el Consolador, Él los va a guiar a toda la verdad, porque no lo hará de su propia cuenta. Les enseñará las cosas que han de venir. Tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes. Jesús habló acerca del Espíritu. Y por eso les dice, ya yo les había comentado acerca de la promesa del Padre. Les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, entonces el Consolador no vendría. Es decir, ya ellos tenían una instrucción, enseñanzas acerca del Espíritu. Y les dice, no se muevan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. Versículo 5. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Diga, yo también quiero. Amén. Versículo 6. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? Versículo 7. No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo, sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra, hasta los confines de la tierra, dice esta versión. Versículo 9. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos quedaron mirando fijamente al cielo, y mientras él se alejaba, de repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco, dos ángeles que les dijeron. ¿Qué dijeron estos ángeles? Verso 11. Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Aquí entonces vamos a tener el propósito de la iglesia. Jesús les da ese seminario acerca del evangelio del reino, le dice no se muevan de Jerusalén, pero les da entonces el derrotero de lo que va a pasar. Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, la promesa del Padre, entonces me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y de repente, apenas dijo eso, fue levantado y se fue. Una nube lo cubre y entonces todos se quedan, ay, tan bonito. Y de repente aparecen dos ángeles. Yo me imagino que el Padre en el cielo, pero ellos ¿qué hacen? O sea, les enseñó 40 días el evangelio del reino. Les acaba de la instrucción que tienen que ser llenos del Espíritu Santo y ser testigos. Y se quedan mirando para arriba. ¿Sabe lo que el Señor me habló allí? Así está la iglesia, esperando que el cielo siga haciendo cosas cuando ya el Señor nos entregó la posta a nosotros. Lo que el Señor dijo fue, les enseñé, les di instrucciones, les di mandamientos, los entrené, ahora es el turno de la eclesía. Por eso Dios el Padre desde arriba entonces le envía dos ángeles. ¿Qué hacen mirando el cielo? Ya el cielo hizo todo lo que tenía que hacer. Ahora viene el tiempo de ustedes, la eclesía, para que sean testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra.
¿Cuál es el propósito de la iglesia? Testificar de la obra terminada de Jesucristo en la cruz. ¿Cuál es el propósito por la cual Cristo dejó a la iglesia y tiene que regresar por una iglesia gloriosa? Una iglesia que testifica. Una iglesia que no se queda simplemente en términos escenográficos, con publicidad, con pantallas, con televisión, con cámaras, con sonido, con luces, con alabanza, con música, con predicadores, con gente muy simpática. Ese no es el propósito de la iglesia. No es que nosotros nos reunamos y estemos aquí juntos abrazándonos, besándonos, comiendo y haciendo cosas chéverísimas. Ese no es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es salvar la gente, que la humanidad entera entienda: Jesucristo vino, entregó su vida por ti en la cruz, murió por tus pecados, y a través de los milagros, las sanidades, las liberaciones, las señales marquen una evidencia de ese testimonio, que lo que estamos diciendo está respaldado por el Padre. Una iglesia que no gana almas está fuera de su propósito. Una iglesia que no anuncia la verdad de la obra de Jesucristo no está caminando en su propósito. Toda iglesia debe estar en la posición de anunciar el evangelio del reino, de decirle a la humanidad: Jesucristo te ama, entregó su vida y su sangre por tus pecados. Esa sangre te compró porque estabas vendido al pecado, estabas perdido, pero apareció el Hijo de Dios al derramar su sangre. Esa sangre fue el precio de tu salvación. No fue con animales, no fue con sacrificios humanos, fue con la sangre preciosa del Hijo de Dios que tú y yo podemos tener hoy en día: salvación. Ese debe ser el propósito de la iglesia. Ahora bien, si usted se da cuenta, ese propósito de la iglesia, que es testificar de la obra de Jesús, establece un principio. Jesús se fue al cielo, y dice la Biblia que el cielo retendrá a Jesús hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Unos capítulos más adelante, Hechos capítulo 3, dice ese gran texto: hasta que las cosas no sean restauradas, Jesucristo no va a regresar. Ahora bien, es el tiempo, el umbral que tenemos nosotros como iglesia de poder cumplir con nuestro trabajo, ser testigos. Es el tiempo que Dios ha determinado. Yo subo al cielo, pero voy a regresar. Y mientras yo regreso, la iglesia tiene que estar en una función. ¿Cuál? Testificar. Ser testigos con poder de la obra finalizada de Jesucristo en la cruz. Es decir, la iglesia debe ponerse en modo expansión del reino. Dile que tienes al lado: expande el reino. No, pero diga decirlo así, pero bien: expande el reino. La iglesia no simplemente se salva, la iglesia también salva a otros. La iglesia no simplemente entra al reino, la iglesia hace que otros también entren al reino. La iglesia no simplemente disfruta de las bendiciones del reino, hace que otros también disfruten de las bendiciones del reino. No somos egoístas, somos amplios para poder hacer que ese mismo reino que nosotros estamos disfrutando, otros también lo empiezan a disfrutar. No nos podemos quedar impávidos. Por eso los ángeles se le acercaron a la iglesia y le dijeron: ¿qué haces mirando el cielo? No estoy esperando que el cielo haga una sanidad, que el cielo haga un milagro. No, ya no es el tiempo del cielo, es el tiempo de la iglesia. No es el tiempo en que Dios empiece a moverse como la nube y el pueblo siga la nube. No es el tiempo que ahora, donde quiera que tú pongas los pies, allí yo iré contigo. Es el tiempo donde Jesús nos dice: yo iré con ustedes y estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Dónde llega Dios? Donde lo lleve la iglesia. Pero la iglesia no puede estar esperando del cielo, del cielo, del cielo, del cielo. Ya viene una responsabilidad personal. Hay que hacer que la iglesia retorne a su propósito, que es ser testigos con poder y establezcan el reino. Modo expansión del reino con la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 42. Llega el Espíritu Santo a la iglesia el día de Pentecostés. Estaban todos reunidos, había un número de 120. Sin embargo, Jesús se le había aparecido a más de 500. Pero habían 120 orando. Un grupo muy similar al que estamos hoy en día aquí reunidos, esperando la promesa del Padre. Estaban esos 120 en el aposento alto orando, esperando la promesa del Padre, poniéndose de acuerdo sobre qué tendremos que hacer. Ya hasta los ángeles se nos dijeron: ¿qué hacen mirando para arriba?
No quiere decir que no enfoquemos las cosas del cielo, quiere decir que tenemos que empezarnos a mover, que no es el tiempo de estar ahí. Un día Moisés, frente al mar rojo, se pone a clamar: Señor, ayúdame. Tenía a Faraón de este lado que lo venía a perseguir con todo su ejército, y al frente estaba el mar rojo. Y Dios le dice a Moisés: no. ¿Por qué clamas a mí? Este no es tiempo para clamar, es tiempo para que levantes la vara, abras el mar y pases por tierra seca. ¡Avanza! No es el tiempo de clamar. Ahora, eso no quiere decir que no oremos. Eso quiere decir que hay un momento para todo y hay un tiempo para todo. Pero ese no era el momento para que Moisés se pudiese clamar: Señor, haz algo. No, ya te di la vara. Por eso cuando los discípulos se quedaron mirando al cielo, la iglesia se quedó mirando al cielo, los ángeles dijeron: ya no es tiempo de mirar el cielo, es tiempo de ponerse en modo avance. Es tiempo de ponerse las botas del servicio y empezar a testificar de la obra finalizada de Jesucristo en la cruz. Hechos capítulo 2, mira aquí. Entonces ya llega Pentecostés, Pedro da el primer mensaje, se convierte en 3,000 personas, se bautizan en ese mismo momento. Empieza la predicación, la iglesia empieza a ejercer dominio. Hechos capítulo 2, versículo 42, mire lo que dice acá: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. No habían divisiones, había bastante santa cena o liturgia, o tenían coinonía en medio de las actividades de la iglesia. Se mantenían apegados y firmes en las enseñanzas de los apóstoles. Los apóstoles tenían la instrucción de enseñar al pueblo, revelar aquellas cosas que el Señor les había mostrado a ellos. Miren lo que sigue diciendo el versículo 43. En el partimiento del pan y en la oración. Versículo 43. Todos estaban asombrados. Algunos, dice, todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban. ¿Quién? A mí me encanta que la Biblia es tan específica. No dice la iglesia operaba en milagros, dice los apóstoles. Y la iglesia, entonces todos estaban asombrados diciendo: wow, mira cómo opera Juan, mira cómo opera Pedro, mira cómo opera Bartolomé, mira cómo opera Tomás, mira cómo opera todos. Andrés, wow, Dios lo está usando. Se levantó un paralítico, se sanó una suegra, diferentes cosas. Ellos estaban sorprendidos por todo lo que estaban haciendo los apóstoles. Mire esto: no era la iglesia la que se estaba moviendo en milagros, eran los apóstoles los que se estaban moviendo en milagros. La iglesia pertenecía al equipo que escuchaba las enseñanzas, tenían comunión, es decir, hacían fiestas de bienvenida, hacían reuniones congregacionales, hacían la Santa Cena, se interesaban los unos por los otros, empezaban a decirse: ay, mira, tengo esto porque vamos a orar y vamos a estar allí al pendiente de ti, te vamos a cuidar, vamos a darte la bienvenida a nuestra comunidad. Entonces se sentían acogidos, amados. Pero ese no era el propósito total de la iglesia. Mientras los apóstoles eran los únicos que hacían milagros, algo estaba ocurriendo. Entonces dice la Biblia que estaban todos asombrados por los milagros que hacían los apóstoles. Versículo 44. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común, vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Ahora, esa reunión en el templo es diferente a las nuestras actuales. El templo en Jerusalén tenía 3 lugares: el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Ellos llegaban hasta las escalinatas del templo, no podían ingresar al lugar santo y mucho menos al lugar santísimo. Pero físicamente era el centro de congregación mejor adaptado para una reunión de creyentes. ¿Dónde usted mete 3,000 personas? Dígame qué estructura física pudiese albergar 3,000 personas. Entonces dice la Biblia, solamente haciendo el número de los primeros convertidos, 3,000
3.000 más 120. ¿Dónde mete usted 3.120 personas? En los atrios del templo, en la explanada que está en el templo, que fue que conoció nuestro Señor, en la explanada del templo de Herodes. Allí podían entrar 3.000 personas y sin problemas con los romanos, porque el problema con los romanos es que ellos disipaban cualquier reunión superior a 300 personas. Cuando había multitudes, los romanos pensaban que era una sedición, que se estaban poniendo de acuerdo para atacar el Estado romano, y entonces mandaban el ejército y mataban un poco de gente, porque ellos sospechaban que ese era un asunto de una sedición, porque estaban en territorios ocupados. ¿Está conmigo hasta allí, verdad? ¿Dónde usted mete esa cantidad de personas? Pues en el templo. En el templo, en los atrios, era donde la gente podía caber y donde iba a estar sin el peligro de que los romanos llegaran a matarlos o atacarlos. Pero no tenían la dinámica congregacional como nosotros. No que estaban en el templo con alabanza, con cámaras de televisión, con sonido, con luces, y el apóstol Pedro se parqueaba con una super prédica, y de repente los 11 apóstoles adicionales empezaban a ministrar a la gente como si fueran los efesios de la casa, y empezaban a impartir. No, eso no estaba pasando. Ellos simplemente tenían el templo como lugar de reunión, y todos los días la iglesia tenía tanta hambre de conocer asuntos del reino que todos los días iban al templo para escuchar a los apóstoles, que eran los que tenían la revelación acerca del reino. Tenían hambre, tenían pasión, tenían expectativa. No estaban diciendo, yo traigo vamos para culto, y ese pastor no se cansa cuando le vea la jeta. Eso no pasaba. Ellos tenían una pasión, y dice la Biblia que todos los creyentes estaban juntos, tenían en común, y dice la Biblia, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Sigue leyendo conmigo. De casa en casa, las casas de paz, partían el pan, es decir, hacían la Santa Cena, compartían la comida con alegría y con generosidad, alabando a Dios, versículo 47, y disfrutando de la estimación general del pueblo. Tenían favor, dice la Reina Valera del 60, para con todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Si usted se da cuenta aquí, la iglesia, ¿qué hacía? Se reunía. Cuando se reunía hacían 3 actividades. Tenían comunión, partían el pan, luego iban hacia las casas, hacían también la Santa Cena y alababan a Dios. Eso al pueblo de Israel, a Jerusalén, le encantó. ¡Ay, qué chévere! ¡Qué iglesia tan bonita! ¡Qué pastores tan carismáticos! ¡Qué líderes tan buenos! Oye, qué gente tan chévere, tan bondadosa! Me han dado la acogida. Eso, tenían favor, todo el pueblo. La iglesia tenía favor para con todo el pueblo. Esa fue una temporada. Y dice la Biblia que el Señor era el encargado de la afirmación de los creyentes. Entonces llegaban los nuevos, se convertían, me imagino que por la actividad de los miembros del cuerpo de Cristo, o por la actividad de los apóstoles que iban y sanaban a un enfermo, liberaban a un endemoniado, y esa familia o esas personas llegaban, se convertían al Señor. Pero el que hacía que la gente se añadiera a la iglesia era el mismo Señor. La iglesia no lo estaba haciendo. Dice la Biblia que el Señor añadía al grupo de creyentes lo que iban siendo salvos. Era un trabajo del Señor, no de la iglesia. Pero eso fue una temporada pequeña que se llama tiempo de favor. Todas las congregaciones a nivel global tienen una temporada en que no van a tener ningún tipo de acoso, persecución, ataques, ningún tipo de nada, ni de problemas. No se mira el otro con el otro diciendo, ¿y este por qué me mandó a quitarme de aquí y a sentarme aquí? No, eso no pasaba, porque estaban en tiempos de favor. Todas las congregaciones, llega un momento que eso les ocurre. Dios permite que las congregaciones estén en paz para que puedan estructurarse y generar luego el callo, digo yo, la estructura necesaria que pueda soportar el modo expansión. El modo de favor permite tener paz, pero no permite, porque genera mucha comodidad, no permite que la iglesia se expanda. Entonces la iglesia está feliz. El Señor añade cada día a la iglesia los que van siendo salvos. La iglesia compartía el pan, la iglesia se reunía, iba por las casas. ¡Maravilloso! Una congregación espectacular. Póngale usted que después de la segunda reunión ya eran 8,000, porque se convierte en 5,000 luego con Pedro y Juan cuando sanan al paralítico de la puerta de la Hermosa. Dice la Biblia que será un tiempo de favor.
tenían favor para con todo el pueblo. La gente los miraba y dice: ay, qué chévere, yo quiero pertenecer a esa iglesia, yo quiero pertenecer a esa comunidad. Tiempo de favor. Pero esto fue solo el inicio para que ellos retornaran a su propósito. ¿Cuándo retornan a su propósito? Cuando desarrollan una estructura expansiva e intencional para ser testigos. Los protagonistas de esta época de favor fueron los apóstoles. Un liderazgo carismático, lleno de dones, de virtudes, de talentos. Pero eso no puede sostener la iglesia por mucho tiempo. ¿Sí me explico? Llega un momento entonces en que Dios transforma eso y les tiene que dar un empujoncito. Pregunta técnica: ¿habían expandido el evangelio del reino a partir de allí? Una iglesia de 8,000 personas sectorizada en Jerusalén. Nadie había dicho: ok, viene Judea, viene Samaria. El Señor, ¿se acuerdan? El Señor nos dijo que teníamos que estar en modo expansión. Ninguno estaba pensando eso. Estaban disfrutando de la temporada cómoda del favor, diciendo: ay, qué bonito, estamos prosperando, tenemos milagros, señales, sanidades, pero para nosotros y el resto del mundo se está perdiendo. Cada día millones de personas se mueren sin conocer el testimonio que tiene que dar la iglesia. Por lo tanto, son nuestra responsabilidad todas las personas que se van a ir al infierno si no hay un hijo de Dios que les predique el testimonio de Jesucristo. El Hijo de Dios vino a la tierra y murió por ti, derramó su sangre para tu perdón y tu salvación. Cuando la iglesia se acomodó en tiempos de favor, Dios entonces tuvo que darle un pequeño empujoncito. Ese pequeño empujoncito se llama persecución. Porque la iglesia se había acomodado. La iglesia se había sentido que lo estaba logrando, pero perdió de vista su verdadero propósito: ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Hechos capítulo 8 versículo 1. ¿Cuál fue el primer empujoncito? Un mártir, Esteban, hombre lleno de fe, del espíritu, de sabiduría. No lo podían contener. Era tanta su sabiduría, era tanta la unción que este hombre tenía, que los dientes le rechinaban de ira a los judíos. Pero eso no fue simplemente porque Esteban les caía mal. Eso fue obra de Dios para que la iglesia despertara. Muchas veces la iglesia tiene que experimentar el martirio para que ponga otra vez sus ojos en Jesús y diga: ok, ¿cuál era nuestro propósito? Era estar en una iglesia cómoda, en un auditorio bonito, donde experimentemos un milagro, donde escuchemos una palabra tan chévere, una alabanza tan maravillosa que nos haga llorar y sentir cosas maravillosas. Ese no es el propósito de la iglesia. Entonces muchas veces la iglesia tiene que pasar un tiempo ahora, ya no de favor, sino de persecución, para que se alinee una vez más al propósito que Dios tiene. Y eso fue lo que pasó con la iglesia. Entonces, ¿qué hace Dios? Permite un martirio. ¿Cuál? Esteban. En la economía divina no fue un muerto. En la economía divina fue una inversión. Dios permitió. Yo digo: Señor, pero Esteban no te hubiese servido más. Y Dios me dijo: ¿y dónde estaba? Estaba en África, estaba en Asia, estaba siquiera en Judea. ¿Dónde estaba? En Jerusalén. Entonces no me servía. Tengo que matar a alguno. Eso no va a pasar con ustedes, no se preocupe. Para que por lo menos despierten y se den cuenta: no están cumpliendo con lo que yo designé que la iglesia tiene que hacer. Mi eclesía no puede estancarse en un solo lugar, tiene que ser modo expansión. Amén. Hechos capítulo 8 versículo 1 al 8. Y Saulo estaba allí cuando apedrearon a Esteban, aprobando la muerte de Esteban. Él fue el autor intelectual. Pélenlo. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia. Espérate, si hace unos capítulos decía que toda la iglesia tiene favor con todo el pueblo. ¿Y cómo va a ser posible que pasemos de tiempo de favor de todo el pueblo a una gran persecución? ¿Qué pasó con aquellos que antes la iglesia les caía bien? Empezaron a decir: ya no son tan buenos, yo creo que son malos,
Yo creo que van en contra de mi fe. Yo creo que no era como yo había creído que ellos eran buena gente. Son malos, son hijos del diablo. Y empieza esa persecución en contra de la iglesia. No te preocupes, no solamente a ti te ha pasado que alguien te acuse de cosas que no tienes nada que ver. Aquí dice que se desató una gran persecución contra toda la iglesia en Jerusalén. Y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Eso no fue un golpe que todo el mundo salió despavorido. Dios dijo, ¿a dónde tienen que ir? Aún en la dispersión, porque todos fueron dispersados, en ese exilio que Dios produjo por causa de la muerte de Esteban, estaba focalizado a dos lugares. ¿Dónde? Judea. ¿Y dónde más? Samaria. ¿No se le parece Hechos capítulo 1? Estaban en Jerusalén, pero me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Llega la persecución en Jerusalén. Todos son dispersados, pero no son dispersados a todo el planeta. ¿A dónde? Judea. Dígame si no es Dios el que hizo esa dispersión. Lo focalizó. Los voy a dispersar para que ustedes rompan con su comodidad y se vuelvan a alinear a mi propósito. Entonces los alinea. ¿Dónde? Judea y Samaria. Para allá se van, pero mira esto. Dios los dispersa para Judea y para Samaria. Versículo 2. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Los que se habían dispersado, versículo 4, predicaban la palabra por donde quiera que iban. Y se alinearon. Ese fue el empujoncito que el Señor les dio. Por eso muchas veces cuando tu empresa quebró, no era otra cosa sino la excusa de Dios para volverte a alinear. Por eso cuando te botaron del trabajo no era sino la excusa de Dios para volverte a alinear a tu propósito. Por eso cuando perdiste algo era la excusa de Dios para alinearte a lo que realmente tienes que hacer. Todos los que fueron dispersados, predicaban la palabra por donde quiera que iban. Es decir, volvieron a ser testigos. Y ya no dice que eran los apóstoles, dice que era todos. ¿Sí está conmigo? Al principio, en el tiempo de favor, eran los apóstoles, haciendo de todo. Pero ahora, en el tiempo de la persecución, ¿eran quién? Eso es profético. Otra vez, eso es profético. Viene el movimiento más grande de los santos que toda la humanidad ha podido experimentar. Ciudadanos del reino en pleno uso de sus facultades, sanando, liberando, predicando, testificando Dios juntamente con ellos, haciendo de cuanta cosa. Ya no será un gran ungido, ya no será un gran hombre, una gran mujer de Dios que va a hacer cosas. Será la iglesia de Jesucristo yendo por todas partes, anunciando el evangelio del reino, siendo testigos con poder. Yo expecto eso. Por eso fue que Jesucristo dijo en Mateo capítulo 24: y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No dice que los que van a testificar sean apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dice que todos, como pasó acá. Muchas veces se requiere el tiempo de la persecución para que la iglesia vuelva a alinearse y vuelva a ponerse en modo propósito. ¿Cuál propósito? Expansión del reino, ser testigos de la obra de Jesucristo. Dice que todos predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe, versículo 5, bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos, y aquella ciudad se llenó de alegría. Entonces Felipe ya no simplemente llega a Judea, como decir Bucaramanga, Santander es Judea. Ahora vamos a ir a otro estado, Samaria, Venezuela, Perú, Ecuador,
Chile, México, Panamá, Costa Rica, Estados Unidos. Vamos a anunciar el evangelio, vamos a ser testigos. Y llega Felipe entonces. Felipe se da cuenta, espérate. Jerusalén, apóstoles. Judea, dispersos. Samaria, voy yo. Y él llega a Samaria, a una ciudad extranjera, y empieza a predicar el evangelio. La iglesia siempre vuelve a su propósito en temporadas de gran angustia. Cuando a mí a veces me han preguntado, pastor, ¿la iglesia pasará por la tribulación? Y Dios quiera, digo yo. Porque no existe ningún perseguido incrédulo. Cuando usted está acosado, que tiene el agua al cuello, usted cree. Cuando ya no hay opciones médicas, ya no hay opciones bancarias, financieras, ya no hay opciones de relaciones, ya no hay opciones de familiares, la única alternativa que tienes es creer y ponerte en modo fe. Y en ese momento tú empiezas a ver milagros. Y Dios dice, ay, corroncho, si tú me hubieses creído, no tuvieses necesidad de tantas cosas. ¿Por qué la iglesia va a pasar por la tribulación? Porque tiene que alinearse a su verdadero propósito. Padre, ¿por qué me está pasando esto? Porque te desalineaste. Padre, ¿por qué permitiste estas cosas? Porque necesito que te vuelvas a alinear conmigo. Corroncho de reino. Amén. Eso no es con las mujeres, solamente con los hombres. Estoy bromeando. Hechos capítulo 11, por favor, vaya conmigo acá. Hechos capítulo 11, versículo 19. Esa misma persecución tarda varios capítulos, porque la gente sigue siendo esparcida, dispersada en diferentes territorios conforme al propósito divino. Dios está dirigiendo esa dispersión hacia Judea, hacia Samaria y luego hasta los confines de la tierra. Todas estas dispersiones, ya les dije, Felipe llega a Samaria, pero entonces sigue la misma espiral expansiva. Ahora, ¿cuál viene? Los confines de la tierra. Tienen que llegar a África, a Europa, a Asia, a Latinoamérica, a todo el globo terráqueo. Versículo 19 del capítulo 11 de Hechos dice, los que se habían dispersado. O sea que la dispersión no había terminado en Samaria. Con el avivamiento de Samaria con Felipe, seguían dispersos. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, que se me lengua traba, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. ¡Qué maravilla! Y Dios diciendo, pero ¿por qué son tan masoquistas, Ola? ¿Por qué tengo que permitir una persecución para que empiecen a alinearse a mi propósito? Pero bueno, se obtuvo el resultado esperado. Si no pudo llegar por revelación, entonces tendrá que llegar por trituración. En este caso en particular tendrá que llegar por persecución, hasta que la gente, la iglesia, la eclesía, vuelva y se alinee a su propósito. Los que fueron dispersados llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Eso estamos hablando de Grecia, de Turquía, allá abajito, parte de Asia y parte de Europa. Sin anunciar a nadie, mire esto, excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega. Llegaron a Grecia, anunciándole las buenas nuevas acerca del Señor. Sigue el movimiento expansivo, versículo 21. El poder del Señor estaba con ellos. Y aquí sí vemos otra dinámica. Ya no era solamente con los apóstoles, la gente sorprendida viendo a Pedro, a Juan, a Mateo haciendo milagros. No, aquí están hablando que el poder de Dios estaba con aquellos misioneros, aquellos dispersados que llegaron hasta Chipre y llegaron hasta Antioquía. Y cuando llegaron a Antioquía empiezan a anunciarle a los griegos, a los gentiles, las buenas nuevas del evangelio. Empiezan a predicarle, a ser testigos de la obra de Jesucristo. El poder de Dios estaba con ellos. Poderoso esto. Y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó,
vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando le encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue en Antioquía donde los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Algo ocurrió. El propósito de la iglesia: expandir el reino, ser testigos con poder de la obra de Jesucristo. Ellos lo lograron, no en tiempos de favor, sino en tiempos de persecución. Cuando están en tiempos de persecución, llegan hasta Grecia, a una ciudad que se llama Antioquía. Llegan otros hombres, ya no eran ni de los apóstoles ni de los diáconos. Otros hombres que se habían convertido posiblemente en Jerusalén, o posiblemente con los dispersados que llegaron hasta Judea o hasta Samaria. Y llegan allí, empiezan a predicar el evangelio a los griegos. Y cuando le predican el evangelio a los griegos, gran poder se manifiesta sobre ellos. Y entonces la iglesia en Jerusalén, la iglesia central, la principal, dice: el evangelio llegó a los gentiles. Mandemos a uno de nuestros representantes. Mandan al hijo de consolación, a Bernabé. Cuando llega Bernabé y ve la gracia de Dios, dice: wow, esto ni en Jerusalén se ve. Milagros, señales, sanidades, la iglesia testificando, la iglesia movilizada, la iglesia estructurada, porque el evangelio del reino tiene que avanzar con estructura. Y entonces Bernabé dice: aquí necesito alto voltaje, aquí necesitamos un maestro, aquí necesitamos un profeta, aquí necesitamos un apóstol, aquí necesitamos a alguien que tenga la mentalidad abierta, no religiosa, para poder aceptar a los gentiles y poderlos edificar y poderles revelar el propósito que Dios tiene aún con los gentiles en el evangelio del reino, que no simplemente son los judíos, son todos. De los dos ha hecho un solo pueblo. ¿Quién tiene esa revelación? Ya sé, el que antes nos perseguía, Pablo, y se va. Mire este hombre que hace parte de la iglesia. No llamó a Jerusalén a decir: muchachos, Pedrito, me mandas ticket en primera clase, por favor, voy para Tarso. Bernabé dice: yo tengo la iniciativa. Voy a Tarso, hablo con Pablo. No me imagino que le habrá dicho, me imagino que le habló esta maravilla. Hay una gracia divina, hay un avivamiento en Antioquía, hay cosas sobrenaturales ocurriendo, pero tenemos que estructurar ese pueblo para que pueda seguir alineado el propósito de Dios y avance como iglesia, como la verdadera eclesía. Y cuando Pablo llega, se quedan un año entero. No fue una visita, porque la iglesia tiene que ser edificada con estructura. Un año entero, un verdadero discipulado mínimo debe durarte un año. Un año entero duró Pablo con Bernabé edificando la iglesia. Tanta fue la edificación que cumplieron el siguiente propósito de la iglesia: ser como Jesús. Porque en Antioquía es donde por primera vez se les llama cristianos por primera vez. Pregunta: ¿quién dijo eso? La gente que no era de la iglesia. La gente que no era de la iglesia dijo: ellos son cristos pequeños. Porque el proceso discipulado de Bernabé y de Pablo llevaron a estas personas de Antioquía a ser como Jesús. Cuando alguien veía un miembro de Ciudad de Reino, decía: este es Cristo, así habla Cristo, así piensa Cristo, así se mueve Cristo, así actúa Cristo. Y por eso se les llamó cristianos por primera vez, es decir, los pequeños ungidos, los pequeños elegidos. Cristo pequeño, pero ellos representan, imitan y modelan a Jesús, que es el verdadero propósito de la iglesia. Efesios capítulo 11, usted se va a dar cuenta de eso y ya lo vamos a ver. Llegan allí y cumplen el siguiente propósito que debe tener la iglesia: ser como Jesús. Ese proceso de transformación interior tiene que llevarnos cuando la gente nos vea, cuando tu esposo te vea, tu esposa te vea, tus hijos te vean, tus amigos te vean, tus compañeros de trabajo te vean, tus empleados te vean, digan: así tiene que hacer Cristo, como ese hombre, como esa mujer, porque serás llamado cristiano. No es un título por venir a una congregación, no. Es una actividad con la cual te identifican.
este hombre está ungido, esta mujer está ungida. Así debe hablar el ungido o el Hijo de Dios, Jesús. Hechos capítulo 13, versículo 1. Mira esto. En la iglesia de Antioquía, hay un par de capítulos más adelante, eran profetas y maestros. ¿Quiénes llegaron como ministerio? Bernabé. Y Bernabé fue a buscar a Pablo. 2. Pero aquí ya me habla en plural. Luego de un año de edificación de Bernabé y Pablo para con esa iglesia, se multiplicó el ministerio o el liderazgo, los llamados por Dios. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros. Y mire la lista. Bernabé, Simeón, apodado el Negro. ¿Vio que eso es bíblico, ponerle apodos a la gente? El Negro, el Cookie, el Choli. De ahí para allá. El Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. ¿Cuántas personas hay? Ya no hay 2. Hay muchas más. Porque un crecimiento estructurado siempre genera liderazgo, ministerio, gente apartada por Dios mismo, por Jesús mismo, y les imparte parte de su manto como apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y aquí dice que habían profetas y maestros. Y hay un listado de personas que ya hacían parte del equipo de liderazgo, de ministerio que tenía esta congregación en Antioquía. Versículo 2. Mientras ayunaban, propósito de la iglesia, hay que ayunar. Y participaban en el culto del Señor, es decir, adoraban, ministraban, daban palabra de ciencia, palabra profética, se movían en lo sobrenatural. Mientras participaban en el culto del Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar y orar e imponerle las manos, los despidieron. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. Siempre la iglesia tiene que desarrollarse en su estructura. Y el ministerio quíntuple es aquel que Dios ha puesto para estructurarla. Por eso en la iglesia no solamente hay pastores. No puede ser que nosotros en pleno 2025 sigamos diciéndole a toda persona que lidera: pastor. No, hay maestros, hay evangelistas, hay profetas, hay apóstoles. Y lo que viene ocurriendo en este momento es la estructura del equipamiento de la iglesia, de aquellos equipadores que van a hacer que la iglesia continúe un movimiento expansivo, no solamente hacia Asia, sino también hacia Europa y hasta los confines de la tierra. Porque recuerden que ya estamos en la dimensión ya no de Jerusalén, ya no de Judea, ya no de Samaria, ahora estamos para los confines de la tierra. Para llegar a los confines de la tierra se requiere una estructura mucho más robusta. Porque vas a enfrentar nuevas culturas, nuevos idiomas, nuevos territorios, nuevas economías, nuevas formas, nuevos sistemas, nuevos desafíos. Para ello se requiere entonces que la iglesia tenga una estructura mucho más poderosa. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Cuando nuestro Señor asciende, da dones a los hombres, pero no a toda la iglesia. A personas específicas que Él llama y aparta. Y les da dones esenciales, se conocen. Usted sabe que la Biblia maneja 3 clases de dones. Voy a dar una pequeña clase. Primer don, los dones del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 12. Ahí usted los va a encontrar. Esos están puestos para toda la iglesia. Segundos dones, operaciones del Padre. Romanos capítulo 12. Están dados para toda la iglesia. Más que todo para el liderazgo no quíntuple, sino para el liderazgo que se encarga de hacer riquezas, de ministrar, de administrar, ya un tema más operativo dentro de la iglesia. Por ejemplo, dones musicales, dones orales de enseñanza, dones de liderazgo para abrir casas de paz. Esos son unciones y dones que el Padre entrega, como el don de presidir, que es el de liderar. Pero el Hijo
Bueno, los dones del Espíritu son del Espíritu, los dones del Padre los da el Padre, que son operaciones, pero el Hijo, nuestro Señor, el ungido, da 5 dones solamente. Esos 5 dones son oficinas ministeriales que conforman entonces la estructura para que esos dones edifiquen la iglesia y la iglesia continúe en modo expansión hasta los confines de la tierra. Esos 5 ministerios están en Efesios capítulo 4 versículo 11. Vaya conmigo allá y ya estamos finalizando. Efesios capítulo 4 versículo 11. Él mismo, hablando acerca de Jesús, constituyó a unos apóstoles, ya no dice que a todos, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. 5 ministerios, no solamente uno. Por eso, cuando usted ve a alguien operar en su don, llámelo como esa oficina ministerial, lo llama, si es profeta, si es apóstol, si es evangelista, si es un pastor o si es un maestro. Yo sé que para nosotros es como cuando a mí se me olvidan los nombres de la gente, que eso no es muy común, pero a veces pasa, y digo la palabra hijo o la palabra hija. Lo mismo ocurre cuando usted mira a un ministro y no se acuerda que posiblemente hayan 4 ministerios más y simplemente dice pastor. Pero ¿y qué tal que sea un apóstol? ¿Qué tal que sea un evangelista? ¿Qué tal que sea un profeta? ¿O qué tal que sea un maestro? ¿Sí? ¿Está conmigo hasta allí, verdad? La iglesia, para poder llegar a los confines de la tierra, requiere una estructura superior que la entrega el Hijo de Dios, se llama Jesús, en 5 oficinas ministeriales para poder hacer que el evangelio del reino continúe en expansión. Se los pruebo. Versículo 12. A fin de capacitar al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios haga la obra de ministerio, la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta, que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad no se conoce, la verdad se vive. Al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. ¿Qué hace el ministerio quíntuple? Estructura la iglesia, capacita a la iglesia para que la iglesia sea como Jesús y ponga en funcionamiento para el cuerpo su propia actividad. Tú tienes una actividad que este cuerpo y el cuerpo de Cristo global requiere. Eres valioso para todo el cuerpo de Cristo. No puedes decir yo no soy nada. No, tienes una actividad propia con el cual este cuerpo va a crecer, y el cuerpo de Cristo a nivel global también va a crecer por tu propia actividad. Si tú no nos entregas lo que tú tienes, vamos a estar incompletos. Así que la iglesia no es aquel que hace parte de una colectividad, no es el que se sienta a escuchar un mensaje, es aquel que está expuesto a la estructura del ministerio quíntuple para ser equipado, capacitado, entrenado, enviado, lanzado, y pone su propia actividad para el beneficio del cuerpo. Si tú sabes tocar un instrumento y no estás tocando, ¿para qué recibiste ese don? Si tienes revelaciones en la palabra y eres conocedor de misterios y nunca nos enseñas, ¿para qué lo recibiste? Si tienes don de ciencia, proféticos, de sanidades, de lo que sea, y no lo pones a favor del cuerpo de Cristo, ¿para qué lo recibiste? Entonces tiene que venir un apóstol, un pastor, un maestro, un evangelista a decirte: pon al servicio del cuerpo de Cristo tus revelaciones, tus dones, tus talentos, la asignación que el Señor te entregó, para que puedas bendecir al cuerpo. Y de esta forma es que el cuerpo puede llegar hasta los confines de la tierra, cuando tiene una estructura.
¿Cómo llegamos hasta los confines de la tierra? Con personas que sean como Jesús. Otra vez, ¿cómo llegamos hasta los confines de la tierra? Con personas que sean como Jesús. No que simplemente se parezcan, que sean. No que simplemente tengan rasgos de Jesús, que sean como Jesús. Hasta que todos lleguemos al varón perfecto, que se conforme la plena estatura de Cristo. Pastor, eso es imposible. Se puede. Si la Biblia dice que puede, se puede. Y tú y yo tenemos que aprender a hacer iglesia. Si no lo podemos hacer en temporadas de favor, donde todo está saliendo bien, entonces tendremos que hacerlos en temporadas de persecución, para que entonces te puedas alinear a tu propósito. Si te alineas a tu propósito, vas a volver a experimentar una nueva estructura que el Hijo de Dios va a entregarte: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para equiparte, para darte dones, para darte activación, para ponerte en funcionamiento, para ponerte en orden. Y entonces este evangelio del reino llegue hasta lo último de la tierra. ¿Está conmigo? Póngase sobre sus pies, por favor. Levánteme sus manos al cielo y diga: Padre, yo quiero ser como tu Hijo, ser equipado, entrenado, capacitado, enviado por el ministerio quíntuple a cumplir con mi propósito. Yo aquí, dígalo fuerte, yo aquí no solamente vine a ser feliz, no solamente vine a hacer dinero, no solamente vine a alcanzar el éxito. Yo vine, Señor, a ser un testigo de la obra terminada de Jesucristo en la cruz. Y por eso, Señor, me alineo a tu propósito. Levanta sus manos y diga: Señor, yo me alineo a mi propósito, ese que tú estableciste desde la eternidad. Pondré mis dones, mis habilidades a favor del cuerpo que es la iglesia, para que juntos llevemos este glorioso evangelio como testigos hasta los confines de la tierra, en el nombre de Jesús. Amén y amén.